No sé por qué estoy publicando esto en un foro de internet, pero necesito sacarlo de alguna manera. Tal vez escribirlo todo y publicarlo en línea ayude. Lo dudo, pero vale la pena intentarlo. Aquí vamos. Me llamo Daniel Mathis. Solía ser detective, pero me jubilé hace 2 meses. Bueno, tal vez jubilado no sea la palabra correcta. Obligado a renunciar es más apropiado. De cualquier manera, ya no estoy en la policía. Pero ya es suficiente sobre mí. Si voy a contar esta historia como es debido, necesito empezar por el principio. El mero principio. Empezó hace 20 años. Un niño desapareció. Un niño pequeño, de solo 10 años. Se llamaba Johnny. Había trabajado en algunos casos de personas desaparecidas antes, pero este era diferente. Johnny volvía de la escuela con algunos de sus amigos. Estaba oscureciendo, así que decidió tomar un atajo por el bosque. Sus amigos tenían demasiado miedo para seguirlo, así que Johnny fue solo. No hace falta decir que nunca llegó a casa. Sus padres lo reportaron como desaparecido unas horas después. Buscamos en la zona durante días. Interrogamos a todos los delincuentes sexuales en un radio de 15 millas. Joder, revisamos cada centímetro de ese maldito bosque, pero nunca lo encontramos. Quienquiera que se llevara a Johnny fue inteligente con la forma en que lo hizo. Sabían cómo cubrir sus huellas. Era casi como si el niño se hubiera desvanecido en el aire. Avanzamos un mes hasta mediados de enero, y estoy tocando la puerta de sus padres. Ese día estaba nevando. Recuerdo que Paul, el padre del niño, abrió la puerta. Parecía cansado, como si no hubiera dormido en semanas. A pesar de esto, todavía se esforzó por ser educado. Me dio una sonrisa cansada y me estrechó la mano. Detective Mathis, pase, dijo. Mi esposa está en la sala de estar. Su esposa, Erin, estaba sentada de espaldas a mí, mirando la televisión. En la pantalla había una grabación de Johnny, tomada un par de meses antes de que desapareciera. Era granulada y borrosa, como son los vídeos caseros. Tenía el pelo naranja brillante, pecas y ojos verdes. Justo como su madre. En el vídeo, estaba vestido con una chaqueta abultada y jugando en un montón de hojas. Debió haber sido grabado en su jardín. «Mami, mami. Mira esto», gritó, tomando carrerilla antes de lanzarse de cabeza al montón de hojas. Salió unos segundos después, con hojas sueltas pegadas al pelo. «Guau, cariño», dijo la voz de Erin desde detrás de la cámara. Johnny lanzó una sonrisa radiante, mostrando el hueco entre sus dientes delanteros antes de prepararse para saltar a las hojas una vez más. Me quedé en la puerta de la sala de estar, viendo cómo se desarrollaba el vídeo. Una vez que llegó al final, Erin lo puso desde el principio. Solo duraba unos segundos. Miró fijamente a la televisión, frotándose el collar con el pulgar, susurrando en silencio. «Cariño», dijo Paul, sacándola de su trance. «El detective Mathis está aquí». Erin miró y pausó el vídeo. «Por favor, siéntese», dijo Paul, señalando una silla. Tanto él como Erin se sentaron en el sofá frente a mí, con la mano de él sujetando la de ella mientras yo empezaba a hablar. «Señor y señora McClan, lo siento, pero me temo que no son buenas noticias. Tenemos que cancelar la búsqueda de Johnny». Erin se derrumbó inmediatamente, sollozando entre sus manos. Paul cerró los ojos con fuerza, tratando de evitar hacer lo mismo. Para ser honesto, yo también tenía ganas de llorar. Luché por mantenerlo en marcha todo el tiempo que pude. Pero, bueno, Johnny lleva un mes desaparecido, y nos hemos quedado sin pistas. Vamos a mantener el caso abierto, pero hasta que salga a la luz alguna nueva prueba, bueno, no hay nada que podamos hacer. La sala de estar se llenó con el sonido de los lamentos de Erin. Paul hizo todo lo posible por consolarla, pero apenas se mantenía en pie. «Lo prometiste», empezó a gritar Erin. «Prometiste que lo traerías a casa». «Señora McClan, yo soy». «¿Por qué no puedes traerlo a casa?», gritó. Se puso de pie y subió corriendo las escaleras, dejando a Paul y a mí solos en la sala de estar. «Lo siento. De verdad lo siento», murmuré, incapaz de mirarlo a los ojos. Paul se secó las lágrimas de la cara antes de ponerse de pie.
Creo que debería irse. Lo miré, abriendo la boca para decir algo, pero no me salieron las palabras. Simplemente asentí con la cabeza y me puse de pie. Paul apenas podía contener las lágrimas cuando me fui. En cuanto cerré la puerta tras de mí, pude oírlo derrumbarse y empezar a sollozar. Paul y Erin murieron 15 años después. Paul empezó a beber y nunca paró. Erin condujo su coche por un puente en medio de la noche y se ahogó. No creo que me perdonaran nunca. En realidad, no. Para ellos, yo siempre fui el detective que no logró traer a su hijo a casa. Fue el 20º aniversario de la desaparición del niño, el 5 de diciembre, cuando llegué a casa y encontré una carta. No tenía remitente ni ninguna característica distintiva. Era solo un sobre blanco liso. No había forma de que lo hubiera entregado un cartero. Alguien lo dejó personalmente. Todavía la tengo por ahí, pero no necesito volver a leerla para recordar lo que decía. Las palabras están grabadas en mi cerebro como un hierro al rojo vivo. Me senté en la mesa del comedor, abrí el sobre y empecé a leer. Estimado detective Mathis. Si las cosas fueran diferentes, habría escrito esta carta a los padres de Johnny. Lamento no haber tenido la oportunidad de explicarles esto. Sé que nunca habrían sido capaces de entenderlo, pero me habría gustado explicarlo de todos modos. Pero basta de eso. Con ellos fuera, he decidido que el único digno de mi confesión es usted. Le vi buscarme, ¿sabe? Vi sus entrevistas en las noticias, vi cómo todas las pistas que tenía se enfriaban. De hecho, le he visto en persona. No se habría fijado en mí. Yo habría sido una cara más en la tienda de comestibles o en la calle. Pero yo me fijé en usted. Siempre me fijé en usted, detective Mathis. Estoy seguro de que ya lo ha descubierto, pero yo soy quien se llevó a Johnny. Yo soy quien lo arrebató en el bosque hace 20 años. Todavía recuerdo cómo lo atraje a mi coche. Recuerdo cómo lo dejé inconsciente. Recuerdo lo mucho que temblaba. Quiero que sepa que nunca lo toqué. No de esa manera, de todos modos. Quiero que eso se sepa. En el reverso de esta carta hay unas coordenadas. Sígalas, y se revelará más. Y si le cuenta esto a la policía, estará desperdiciando su única oportunidad de hacer lo correcto por Johnny. No más misterios, no más juegos. Es hora de que sepa por qué hice lo que hice. Me quedé allí leyendo y releyendo esa carta durante lo que parecieron horas. Había dos posibilidades. O la persona que se llevó a Johnny hace 20 años realmente me había enviado una carta confesando su culpa, o alguien estaba jugando conmigo. Y no sabía cuál era peor. Le di la vuelta a la carta y miré las coordenadas, con cuidado de no tocar demasiado el papel. Si esto realmente lo había escrito la persona que se llevó a Johnny, quería preservar las huellas. Mirando las coordenadas, mi primer instinto fue llamar a la estación, pero entonces se me ocurrió otro pensamiento. Sabía que si aparecía con otros policías y el tipo que se llevó a Johnny estaba allí, simplemente lo arrestarían. Si iba solo, sabía que podía darle lo que realmente se merecía. Sin testigos, sin nadie que me impidiera ponerle una bala en la cabeza. Además, podría haber dicho que fue en defensa propia. Este hombre hizo pasar un infierno a los padres de Johnny. No iba a dejar pasar la oportunidad de enterrarlo. Tomé una foto de las coordenadas y las introduje en Google Maps. Estaba a unos 30 minutos en coche, situado en lo profundo de los bosques a las afueras de la ciudad. Me puse el abrigo, agarré mi arma y corrí hacia mi coche. Me sorprende que no me pararan por lo rápido que iba. Mientras conducía a toda velocidad por la interestatal, el cuero de mi volante crujía bajo mi agarre. Mis nudillos se pusieron blancos y me sorprendí rechinando los dientes. Pensé en lo que decía la carta, en cómo se jactaba de verme en público. ¿Cuántas veces había pasado por delante de este tipo? ¿Cuántas veces había pasado por delante de alguien en la esquina de la calle, y ese alguien era él? En ese momento no era policía. No tenía mi placa ni mis luces encendidas. Solo estaba enfadado y listo para matar a un hombre. Finalmente, me desvié hacia un viejo camino de tierra. Seguí las indicaciones hasta que llegué a un sendero en el bosque. Aparqué el coche, agarré la linterna de la guantera y salí. Era el crepúsculo, y el bosque estaba tranquilo, cubierto por una espesa capa de nieve.
Ni siquiera los pájaros hacían ruido. Era ese tipo de silencio que solo se encuentra en lo más crudo del invierno. Mientras caminaba por el bosque, solo me enfurecía más. Imaginé cómo debió ser cuando Johnny fue traído aquí. 1.000.000 de preguntas se agolpaban en mi mente. ¿Estaba inconsciente mientras lo arrastraban por la nieve? ¿Estaba siquiera vivo? ¿Dejó un rastro de sangre, o estaba envuelto herméticamente en una bolsa de basura? Las coordenadas me sacaron del sendero y me adentraron en el bosque. Ni siquiera consideré si iba a ser capaz de encontrar el camino de vuelta, solo tenía una cosa en mente. Finalmente, llegué a las coordenadas. Solo para no encontrar nada. Era solo un pequeño claro. Suelo cubierto de nieve, árboles desnudos y el cielo oscuro colgando encima. Encendí mi linterna, buscando desesperadamente, algo, cualquier cosa. Volví a comprobar mi teléfono para asegurarme de que estaba en el lugar correcto. Lo estaba. Tropezando hacia un tronco muerto que yacía contra una pequeña colina, me senté. Enterré la cara entre las manos y me sequé unas cuantas lágrimas mientras mi aliento desaparecía en nubes de vapor. La nieve me llegaba hasta los tobillos, y el frío se filtraba por mis botas. Golpeé con el puño la madera podrida. Lo hice de nuevo. Y otra vez. Me puse de pie de un salto y di una vuelta, gritando al bosque vacío mientras pisoteaba furiosamente el tronco. La madera seca se astilló y se agrietó bajo mi bota mientras gritaba todas las blasfemias que se me ocurrían. Después de lo que debió ser mi 10ª patada, mi pie atravesó el tronco hueco y chocó contra algo que había detrás. Algo metálico. Me tambaleé hacia atrás, con el pie palpitando de dolor. Alumbrando con mi linterna a través del agujero recién formado en el tronco, vi una superficie metálica oxidada que se escondía debajo. Rodé frenéticamente el tronco a un lado, la madera se rompió al revelar lo que había debajo. Apartando la nieve, me di cuenta de que lo que estaba mirando era la entrada a un búnker. Mi respiración era pesada mientras tiraba del pestillo. Para mi sorpresa, no estaba cerrado con llave. La pesada puerta gimió cuando la abrí. Me recibieron unos escalones de piedra que conducían a la oscuridad. Alumbrando con mi linterna, vi lo profundo que era este búnker. Debía haber bajado 10 o 15 pies antes de que los escalones se detuvieran y dieran paso a un pasillo sin luz. Sacando mi arma, respiré hondo y empecé a bajar los escalones. Dejando un rastro de nieve y barro tras de mí, llegué al final de las escaleras y alumbré con mi linterna por el pasillo. Al final del pasillo había una gran puerta metálica. Mi propia respiración era ensordecedora cuando me acerqué. Contra la pared, junto a la puerta, había un dial. Sosteniendo mi linterna en la curva de mi cuello, lo giré. Me estremecí cuando una especie de interfono gritó, emitiendo una vieja y granulada interpretación de When Johnny Comes Marching Home. Empezó con unos tambores ensordecedores y un silbido penetrante antes de dar paso a una cacofonía de voces. When Johnny Comes Marching Home Again, hurra. Hurra. Metí mi arma en la funda y me tapé los oídos con las manos mientras el sonido de un coro entero resonaba por todo el búnker. We have imagearty welcome ten, hurra. Hurra. Empujando la puerta metálica, me tambaleé en la habitación de más allá y busqué frenéticamente la fuente de la música. The men will cheer, the boys will shout, the ladies, they will all turn out. And we all feel gay when Johnny comes marching home. Al otro lado de la habitación había un ordenador con varios monitores, uno de los cuales estaba conectado a un altavoz. And we all feel gay when Johnny comes marching h. Agarré el cable y lo arranqué del altavoz, deteniendo abruptamente la música. Con la canción ya no sonando, miré a mi alrededor para hacerme una idea de mi entorno. Estaba en una habitación de hormigón con techos bajos y luces fluorescentes parpadeantes. Parecía una antigua sala de hospital. Las encimeras estaban pobladas por bisturíes, instrumentos quirúrgicos de varios tamaños y jeringuillas. En el centro de la habitación había una mesa de operaciones adornada con correas de cuero. Toda la habitación olía a alcohol. Las luces del techo hacían un mal trabajo al iluminar las cosas, haciendo que todo el búnker se sintiera claustrofóbico y asfixiante. La pared de la izquierda era como algo que se vería en una película de misterio. Cientos de trozos de papel clavados en un tablón de anuncios. Algunos de ellos tenían notas garabateadas furiosamente con una letra que apenas podía descifrar.
Otros, sin embargo, parecían imágenes impresas de sistemas estelares. Una foto de la Vía Láctea colgaba junto a un viejo recorte de periódico de hace 20 años que decía luces extrañas detectadas en el cielo nocturno. La pared opuesta a esa era, de hecho, no una pared, sino un separador de cristal, separando esta sección de la habitación de lo que había más allá. Detrás del cristal había una espesa niebla azul, tan densa que ni siquiera podía empezar a ver lo que había al otro lado. «Johnny. ¿Estás aquí?», grité, corriendo hacia el cristal e intentando mirar a través de él. Retrocediendo, miré por la habitación en busca de algo para romper el cristal. Fue entonces cuando lo vi. En una de las pantallas del ordenador había una grabación titulada Formatis. Acercándome a la pantalla, moví el ratón sobre ella e hice clic en reproducir. «Hola, detective Mathis». Mi agarre en mi arma se apretó cuando finalmente escuché su voz. Durante 20 años había imaginado cómo sonaba este monstruo. Finalmente escucharlo se sintió surrealista. La voz estaba ligeramente distorsionada por un modulador, pero aún así podía decir que tenía mi edad. De unos 60 años como mucho. Si está escuchando esto, entonces leyó mi carta. Si esperaba arrestarme, o tal vez incluso matarme, lamento decepcionarlo. He tomado medidas exhaustivas para cubrir mis huellas. Incluso si logra encontrar mi identidad, para entonces ya me habré ido. Apreté la mandíbula, imaginando lo satisfactorio que sería estrangularlo. Estoy seguro de que tiene muchas preguntas. Y creo que esta grabación responderá a la mayoría de ellas. Pero antes de que pueda explicar nada, creo que es mejor presentarle a alguien. Con eso, la cámara detrás del separador de cristal empezó a silbar. La niebla se disipó rápidamente, y la habitación de más allá se reveló. No creo que pueda olvidar lo que vi cuando la niebla se despejó por completo. Todavía lo veo. Cada vez que cierro los ojos. Cada vez que me duermo, veo esa cosa. Al otro lado del cristal había ni siquiera sé cómo llamarlo. Parecía vagamente humanoide, pero sus extremidades se asemejaban más a las de un arácnido. Innumerables dedos con numerosas articulaciones se extendían desde sus palmas como una telaraña. Su piel era marrón y estaba cubierta por una espesa capa de baba que goteaba hasta el suelo. Su torso demacrado era hueco, sus costillas se curvaban hacia afuera para formar una cavidad central que se hinchaba ligeramente mientras la cosa respiraba silenciosamente. «Detective Mathis», dijo la grabación, «conozca al basilisco. Si ese es su verdadero nombre o simplemente lo que ha elegido que se le llame, me supera». Mientras mis ojos recorrían la forma horriblemente deformada y grotesca de la criatura, vi algo que hizo que mi corazón se hundiera en mi estómago. Encerrado dentro de su caja torácica abierta había un cuerpo. Era pequeño, frágil y estaba envuelto en un capullo de tendones. Goteaba con el extraño fluido, y partes de su piel descolorida parecían estar fusionándose con la propia criatura. Dando un paso hacia el cristal, solté un ligero jadeo cuando vi los mechones de pelo naranja que colgaban de su cuero cabelludo. «Johnny», susurré. Para mi horror, uno de sus ojos verdes se abrió, sus iris inyectados en sangre. Me miró durante una fracción de segundo antes de que su pupila rodara hacia atrás en su cabeza y empezara a retorcerse. Estaba vivo. Estaba jodidamente vivo. A través del cristal, pude oír horribles y atroces gemidos. Rezo para no tener que volver a oír algo así. Repercutieron en las paredes del búnker los sollozos ahogados de un niño. Un niño que llora no porque esté triste o porque necesite atención, sino porque siente dolor. Apreté la mano contra el cristal y contuve las lágrimas mientras veía a Johnny, el niño que creía muerto desde hacía 20 años, retorcerse de agonía ante mis ojos. De repente, sus gritos fueron superados por un gemido bajo. Un extraño ruido de chasquido llenó la habitación cuando los muchos dedos alargados del basilisco empezaron a temblar. Después de unos segundos, los gritos ahogados de Johnny se silenciaron. Su ojo se cerró de golpe, y se quedó quieto. Cuando dejó de moverse, también lo hizo el basilisco. «¿Johnny? Johnny», grité, golpeando el cristal. Ni él ni la criatura respondieron. Increíble, ¿verdad? La grabación volvió a hablar. El basilisco vino a mí hace 20 años. Su nave espacial descendió de las estrellas ante mis propios ojos.
A estas alturas, apenas estaba escuchando la grabación. Mis ojos estaban fijos en Johnny mientras yacía inmóvil dentro del pecho de la criatura. ¿Quieres saber la parte interesante, detective Mathis? Cuando vino a mí, yo era un hombre moribundo. Cáncer de cerebro. Etapa 4. Inoperable. Su voz pareció sombría antes de animarse mientras continuaba. El basilisco me curó. Debería haber muerto hace años, pero detuvo mi tumor en seco. Empecé a mirar por la habitación, buscando alguna forma de entrar en la cámara, pero no encontré nada. Johnny estaba completamente sellado. ¿Puede verlo? ¿El fluido que está segregando? En ese fluido reside la cura del cáncer. ¿Puede imaginar un mundo en el que no tengamos que temer una suerte tan horrible? Las enzimas de ese fluido eran la clave. Sabía que si podía aislarlas, aprender a replicarlas, podría hacer que el cáncer fuera cosa del pasado. Y el basilisco estaba dispuesto a ayudarme. La voz hizo una pausa por un segundo, y pude oír al hombre soltar un suspiro. Excepto que necesitaba algo de mí. Quería un niño. He repetido esa parte en mi cabeza más veces de las que quiero admitir. Nunca deja de enfermarme. El basilisco es una criatura de lo abstracto. Se alimenta de futuros que nunca fueron. Y no hay nadie que tenga más potencial o imaginación para el futuro que un niño. Johnny está vivo ahí dentro. El basilisco lo mantiene vivo, manteniendo su psique atrapada en el cuerpo de un niño, soñando con el futuro que nunca tuvo. Sé que su primer instinto probablemente será intentar sacarlo, pero eso no lo salvará. El basilisco se ha estado alimentando de Johnny durante 20 años, están fusionados en cuerpo y mente. Si los separa, ambos morirán. Empecé a llorar. Tropecé hacia atrás y me apoyé en la mesa de operaciones, incapaz de apartar los ojos del cristal. La voz suspiró profundamente. Sé que cree que soy un monstruo, detective Mathis. Pero mantengo lo que he hecho. ¿Sabe por qué? Sonaba tan arrogante. Tan jodidamente engreído. Porque descubrí cómo replicar las enzimas. En unos años, tendré una cura para todos los tipos de cáncer que existen. ¿Sabe cuántos niños mueren de cáncer cada año? Casi 100.000. Casi 2 millones de niños han muerto de agonía desde que me llevé a Johnny por primera vez. Desde que se lo di al basilisco. Tuve que hacer esto. Tengo el deber de salvar a tantos como pueda. Y el basilisco nunca me habría ayudado si no le hubiera dado un niño. Sacrifiqué a uno para poder salvar a millones. Por mucho que lo intentara, no podía apartar la vista de la pantalla del otro lado del cristal durante más de unos segundos. La forma de otro mundo, incomprensiblemente retorcida, del basilisco. El cuerpo casi irreconocible de Johnny, atrapado dentro. Si hubiera ido al gobierno, la voz comenzó de nuevo, lo habrían encerrado bajo el Pentágono. Lo habrían torturado, y si alguna vez se hubieran dado cuenta de lo bueno que podía hacer, solo se lo habrían dado a los ricos. El 1% del 1%. Los corruptos, los codiciosos y los pervertidos. Pude oír la ira y la amargura en su voz. Voy a dar esta cura a todo el mundo, no solo a los ricos. Pronto, el cáncer será un recuerdo lejano. Johnny ha hecho un sacrificio necesario. Su sufrimiento ha conducido a un avance sin precedentes en la medicina. Mientras la grabación continuaba, me acerqué al cristal. Mirando la cáscara demacrada acurrucada dentro de la cavidad torácica. Su ojo se abrió de nuevo, solo por un segundo. Miró por la habitación, pareciendo seguir la telaraña de dedos que se aferraban al techo. En los segundos anteriores a que volviera a cerrar el ojo, pude ver el dolor de Johnny. Su miedo. Ahora, continuó la grabación, tal y como yo lo veo, tiene algunas opciones. Podría llamar a su distrito, pero eso sería una tontería. Si les muestra el basilisco, la CIA no tardará en aparecer. Si no lo matan, le lavarán el cerebro para que nunca más hable de esto. Se llevarán tanto al basilisco como a Johnny para estudiarlos. Él permanecerá en su infierno viviente, y será culpa suya. Miré el arma que tenía en la mano, pasando el pulgar por el metal negro. Su segunda opción es matarlos, dijo la grabación. Aunque sabía que venían, sentí que mi corazón se hundía en mi estómago cuando dijo esas palabras. Confío en que trajo su arma.
El cristal no es a prueba de balas, y el basilisco tampoco. Solo unos pocos disparos es todo lo que debería tomar. No soy tonto. Sé que si el basilisco se queda sin vigilancia, eventualmente abandonará el búnker y comenzará a buscar a otros niños. Como cualquier drogadicto, el subidón desaparecerá y buscará al siguiente. Yo, no pude obligarme a acabar con su vida. Trabajé con él durante muchos años, es prácticamente mi colega. Por primera vez desde que comenzó la grabación, detecté un indicio de compasión en su voz. Así que, depende de usted, detective Mathis. Puede sacar a Johnny de su miseria y marcharse. Puede estar satisfecho sabiendo que puso fin a su sufrimiento de la única manera que pudo. Alternativamente, podría notificar al gobierno. Podría arriesgar su propia vida y condenar a Johnny a quién sabe cuántos años más de agonía. Es usted un hombre pragmático, como yo. Confío en que tomará la decisión correcta. Y con eso, la grabación terminó. Me quedé en el búnker con nada más que el zumbido de las luces fluorescentes y la horrible abominación al otro lado del cristal. Levantando la vista de mi arma, vi a Johnny mirándome. No con un ojo, sino con los dos. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras me miraba, sus ojos suplicando algo. No sé qué pasaba por su mente. Ni siquiera estoy seguro de si todavía era capaz de pensar después de 20 años de tormento. Después de unos segundos, los dedos del basilisco se contrajeron de nuevo, y Johnny fue arrastrado de nuevo a su sueño. Volví a mirar mi arma. Mi mano temblaba. Unos minutos después, salí del búnker y me adentré en la fría noche. El frío me mordía la piel y el cañón de mi arma todavía humeaba. Empezó a nevar ligeramente mientras me sentaba en el tronco hueco. Empecé a sollozar. Me sequé los ojos, pero las lágrimas seguían saliendo. Lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento mucho, lloré. Mientras lloraba, sentí el peso de mi arma en la mano, 2 balas más ligeras que cuando llegué.